Muy buen día, buena tarde, buena noche, cualquiera que sea el momento que estés viendo esto. Gracias por estar aquí. Una versión más de En pocas palabras. Espero que en estos minutos puedas tener una claridad sobre los principios universales que rigen nuestra existencia y que determinan el equilibrio y el bienestar en nuestra vida. Estoy en esta odisea de dar a conocer estos principios universales. Después ampliaremos con una variedad de temas porque estos principios son la base, digamos que es el estadio fundamental para poder entender los acontecimientos y todas las situaciones que se suscitan en la vida. Me gustaría hoy, en pocas palabras, que comprendieras la ley de armonía. Así que bienvenidos. Pero ¿qué es armonía? Si lo vamos a ver desde el ámbito musical, la armonía se relaciona con la combinación de sonidos simultáneos, sonidos que resultan ser agradables al oído. Digamos que implica una organización de acordes, de notas, de progresiones musicales de manera coherente y melodiosa. Desde un contexto más amplio, la armonía puede referirse también a paz, concordia, equilibrio entre las relaciones interpersonales, con la sociedad, con la naturaleza. Es como una idea de coexistencia pacífica, colaborativa, en fin. Si lo vemos a la luz de la filosofía y de la ética, digamos que se alude al equilibrio interior, se alude a la integración de aspectos opuestos para que estén armonizados y en equilibrio, digo yo. Pero me gustaría que más allá de cualquier idea entendamos primero qué es la desarmonía. Para poder entender la armonía, ¿qué es la desarmonía? Es todo aquello que nos lleva a la confrontación, a un estado de desazón o desequilibrio. Resulta que la ley de armonía es la ley de la sincronización universal. Digamos que permite el funcionamiento perfecto, coordinado y, si se quiere, redundantemente armónico de todo cuanto existe y sucede. Entonces, cuando hablamos de la ley de armonía, hablamos de la ley que permite que las cosas estén perfectamente distribuidas y en el lugar que le corresponde. Y es una bella dinámica que genera o propicia alegría, espacios éticos, estéticos, bueno, sincrónicos, para que todo esté en funcionamiento. Si se quiere, resulta que la ley de armonía también actúa como un lubricante o como un amortiguador. Y cuando se dice de esta manera es para entender que es aquella ley que facilita la interacción de la diversidad. O sea, de la diversidad de todo cuanto está en armonía. Resulta que cuando hay desarmonía, o más bien se percibe desarmonía, es porque te sales de ese equilibrio fundamental. Pero la pregunta en este momento más importante es: ¿cómo puedo hacer para entrar en ese equilibrio vital? Pues bien, vamos a aprender los postulados y las claves de esa ley que nos permitan tener una comprensión profunda de por qué es importante saber de ella. ¿De acuerdo? Entonces, estamos dentro de la ley de armonía cuando experimentamos altos niveles de satisfacción. Estamos dentro de la ley de armonía cuando tenemos excelentes relaciones, ojalá sustentadas en el respeto, en la aceptación, en el amor, en la valoración, en la amabilidad. Y este tipo de relaciones producen una sensación de agrado y de satisfacción. Cuando mantienes tus espacios organizados, bonitos, con cierto sentido estético, eh, en ese momento estás en armonía. Por eso no es accidental que exista algo que se llama la proporción áurea, que es lo que le da el sentido de estética y de equilibrio a todo lo que se crea. Esa proporción áurea y lo mismo la secuencia Fibonacci ayuda a entender un poco ese contexto de la ley de armonía.
Entonces, cuando te dispones a disfrutar también, cuando te dispones a valorar, cuando aprendes de las diferentes situaciones en lugar de quejarte de ellas, cuando decides voluntariamente eliminar de tu mente las limitaciones aprendidas o incluso las autoimpuestas, cuando superas tus traumas, tus miedos, tus límites que se originan en nuestra o que están en nuestra mente, ahí estás en armonía. Entonces la ley de armonía, fíjense que es la ley del orden universal. Organiza el funcionamiento de todo lo que existe y se manifiesta ¿en qué? En algo muy sencillo, como un resumen ejecutivo, se manifiesta en lo que convive, se integra y se mantiene. ¿No les parece maravilloso saber esto? Por eso ahora los voy a invitar a conocer quizás los postulados o este primer postulado de los 7 que hay para entender y abrirnos al universo de posibilidades que hay tras esta ley. Todo lo que se emite, acciona, reacciona y vuelve. Primer postulado de la ley de armonía. Y esto me trae a la memoria una historia que la estoy escuchando desde que era muy joven y es seguramente una historia que ustedes también conocen. Un padre y su hijo caminaban por una montaña y el rocío de la mañana había humedecido el terreno y el niño se resbaló y cayó al suelo. Gritó, por supuesto. Y gritó de tal manera porque se alcanzó a herir que rasgó el silencio que había en esa montaña. Y tras ese ¡ah! Para su sorpresa, una voz en algún lugar de la montaña repitió su grito. Entonces, con curiosidad, el niño volvió a gritar, ¿quién está ahí? Y volvió a recibir una respuesta idéntica a la que había emitido él. Así que el niño siguió gritando y comenzó a gritar feo, cobarde, y la voz le seguía respondiendo del mismo modo, pero confundido obviamente. Va y le pregunta a su padre muy sabio porque hacía parte de la Academia de Sabiduría Universal. Entonces le dijo, padre, ¿qué es esa voz que me responde? ¿Por qué se burla de mí? ¿Por qué me insulta? Entonces el padre sonrió y le dijo, escucha, hijo, y gritó a la montaña. Y gritó, felicidad, y se devolvió el eco. Alegría, y se devolvió el eco. Paz, y se devolvió el eco. Las mismas palabras que él decía eran las mismas que la montaña le devolvió. Entonces finalmente el padre se regresó donde su hijo y le dijo, hijo, ¿escuchaste? La gente lo llama eco, pero no es sino la vida que te devuelve todo aquello cuanto piensas, cuanto dices y cuanto haces. Y color en colorado esta historia se ha acabado. Entonces fíjense que tras este postulado, el principio es muy sencillo. Si yo emito agresión, si yo emito descalificación, rencores, pues vuelve a mí de la misma manera y de las mismas características. Y eso, ¿qué produce en mí? Una inarmonía. Bueno, entonces me vuelve la misma característica de lo que yo digo, hago y pienso. Y eso es una constante. Filosóficamente eso se ha expresado como no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Y hay muchas historias alrededor de esto que nos permiten entender, algunos lo llaman karma, algunos lo llaman la ley del boomerang, pero es muy sencillo, todo lo que tú emites acciona, reacciona y vuelve como principio de la ley de armonía. Segundo postulado, para que podamos entender un poco más estos principios, todo lo que se ataca se defiende. Por este principio es que podemos entender algo muy sencillo. Independiente de la razón por la cual tú ataques, ¿sí?
Y esto en las relaciones humanas, ya sea en las relaciones de pareja, genera barreras, escudos que van dañando las relaciones. Entonces, este sencillo postulado es un sencillo principio de vida que quizás no se le dé relevancia, pero me gustaría traer a Dale Carnegie, el autor de Cómo ganar amigos, uno de los libros que eh, fue uno de mis primeros libros. Cuando tenía tal vez 11 años lo leí y es uno de los libros más vendidos. Hoy todavía en día se consigue a la venta. Es el mejor libro de relaciones humanas. Yo lo llamo la Biblia de las relaciones humanas, escritos hasta ahora. Es el mejor. Y de hecho es un manual para aprender a generar armonía. Y Dale Carnegie dice en uno de sus apartes, si quieres miel, no le des puntapiés a la colmena. O sea, no pretendas obtener beneficios siendo tosco, altanero, grosero, impositivo, arrogante. No pretendas sacar la mejor versión de alguien cuando siquiera puedes sacar la tuya. Todo lo que se ataca se defiende. Principio de la ley de armonía. O sea, sacas a una persona de su armonía y obtienes un resultado que no es armónico para ti. Entonces, ¿qué tal si vamos al tercer postulado? El tercer postulado dice, todo lo que agrada se acepta. Fíjense que contraposición a lo anterior, todo como complemento de lo anterior, es relevante decir que podemos observar cómo ciertas tendencias, productos, ideas que generan satisfacción, que generan placer, suelen ser adoptadas, incluso hasta difundidas, ya sea voz a voz o por lo que sea, con mayor facilidad. ¿Por qué? Porque generan un agrado y el agrado, todo lo que agrada, se acepta. Por ejemplo, las obras de arte, la música, las películas que reciben una respuesta positiva del público, pues suelen ser aceptadas y reconocidas y obviamente comienzan a tener mayor audiencia. Entonces, esto implica que nosotros aprendamos a aceptar y a adoptar aquello que nos resulta agradable y lo comencemos a potenciar en nosotros. ¿Para qué? Para comenzar a generar y a propiciar este concepto de armonía. Fíjense ustedes que así como tú te sientes, te ven, como te ven, te tratan. Este principio también se puede aplicar a lo que llamamos el atractivo personal. Todo lo que agrada se acepta. Si tú no estás bien vestido, si no hueles bien, si no hablas bien, difícilmente se acepta. El tener un tono de voz moderado, el tener una mirada, un rostro sonriente, una actitud gentil, servicial, moderada, ayuda a que seas más fácilmente aceptado. No es que la suerte de la fea, la bonita la desea, pero miren que por armonía, como la bonita es bonita, huele bien, está bien vestida, pues tiende a ser más aceptada, agrada más con mayor facilidad que al que es poco agraciado. Pero entonces esto no es para ser despectivo, es simplemente para entender este principio de la naturaleza, de la ley de armonía, disculpen, que es una ley, o sea, no es algo que nos estemos inventando. Ahora, por ejemplo, podemos vincular esta idea con un poco con la filosofía hedonista de los griegos, que sostiene que el placer y la satisfacción son los valores más altos y que la búsqueda del placer es un objetivo legítimo en la vida. Lo digo así con un tono irónico porque pues resulta ser un poco escandaloso decir esto, de simplemente buscar el placer por el placer, pero bien. Resulta que un exponente del hedonismo es el filósofo griego Epicuro. Y él afirmaba algo muy sencillo, que el placer es el principio y el fin de una vida feliz. Entonces, en un contexto en el que estamos hablando, ¿por qué hablamos de eso? No lo llevemos solamente al placer, al pensar a la gratificación, pensemos en la satisfacción de lo que agrada. Interpretémoslo de esta manera para que lo podamos entender mejor. El mismo Walt Disney también
tenía una frase similar, ¿no? Eh, que decía de esta manera, si trato de recordarla puntualmente: haz lo que hagas, hagas lo que hagas, hazlo también para que vuelvan y además traigan a sus amigos. Y ese es el principio justamente de que lo que agrada se acepta. Entonces, ¿qué es este postulado? ¿O qué refleja este postulado? Que es aprender a expresar siempre lo mejor de nosotros, experiencias agradables y satisfactorias, para atraer personas y para fomentar la aceptación y el éxito. Eso es un principio que resuena muy sencillo, lo usan en publicidad, así nos estén vendiendo el producto más inservible, pero lo presentan de tal manera que se ve agradable y terminamos aceptándolo. Todo lo que agrada se acepta. Y eso es, o más bien resalta la influencia de la gratificación, del placer, de lo bello y la satisfacción en la aceptación y en la adopción de diferentes aspectos en la vida. Entonces, aquí un paréntesis. El ejercicio, y digo un paréntesis para no despistarnos y salirnos del contexto, porque no les estoy proponiendo un hedonismo y un placer por placer. El ejercicio es aceptar lo que no nos agrada. Y esto también nos conlleva a la sabiduría. No es alejarme simplemente del dolor y alejarme de lo que no me gusta. Es que la tarea para el desarrollo de la conciencia es justamente aprender a aceptar, no resignarme, a aceptar aquello que no me agrada. Y eso es lo que nos genera la invulnerabilidad, la tranquilidad y el desarrollo de conciencia. Pero para hacer esto, no me sirve esta ley. Tendré que irme a una ley un poco más superior y tenemos que irnos a la ley del amor, que no requiere ningún esfuerzo para aceptar lo que no es tan agradable para nosotros. Por ahora, si no es agradable, sencillamente nos genera asco; si no es agradable, genera desprecio; si no es agradable, genera abstinencia o separación. Desde la ley del amor no sucede eso, porque tiene la capacidad de aceptar, respetar, valorar, adaptarse a cualquier circunstancia, porque entiende que todo hace parte de un principio fundamental y todo lo que existe y sucede tiene un porqué y un para qué. Entonces este paréntesis lo hago para que entendamos que desde la ley de armonía simplemente estamos es para agradar aceptar lo que nos agrada. Cuando ya subimos nuestro estado de conciencia y estamos en ley de amor, que me guste o no me guste, ese es mi problema. ¿De acuerdo? Sencillamente me dispongo a aceptarlo y a reconocer que si existe es por y para algo y está también haciendo su proceso. Cierro este paréntesis y seguimos con el cuarto postulado. Imagínense ustedes, solo el amor puede transformar las bestias en hombres. Ese postulado de la ley de armonía me parece sensacional porque sugiere que el amor tiene un poder transformador. Obviamente, como nosotros lo entendemos, a veces entendemos el amor como el afecto, el cariño, la ternura, la empatía. Después vamos a entender que el amor va más allá de cualquier sentimiento o sensación. Entonces, todo aquello que expresemos de manera amable, gentil, puede transformar a los seres más bestiales. Tiene la capacidad de cambiar la naturaleza humana, incluso en su manifestación más brutal y más primitiva. Y esta idea se basa en la verificación de que incluso el amor puede inspirar compasión, altruismo y llevar a las personas a superar cualquier situación. Una muestra de ellos fue Santa Teresa, el Niño Jesús, el mismo San Francisco, la Madre Teresa de Calcuta, que simplemente con su presencia inspiraban, transformaban, porque era una presencia amorosa, gentil, y transformaba incluso a los más brutales en seres dóciles y tranquilos y serviciales. Entonces, ¿a qué nos lleva este postulado? A superar los instintos más básicos y violentos. Entonces, aquí hago una aclaración, otro pequeño paréntesis. Somos un poquitico bestias cuando nuestros comportamientos son típicamente instintivos, cuando son irracionales y automáticos.
El centauro es cuando ya tiene una dualidad entre el comportamiento racional y el comportamiento instintivo. Bueno, y estamos estudiando y preparándonos para eso es que estamos haciendo todo esto y por eso es que seguramente estás aquí escuchando esto, porque estás en un proceso de formación para la transformación. El humano es cuando todos sus comportamientos ya son racionales y no entran en conflicto con el instinto, sino por el contrario, reconocen que el instinto es una herramienta poderosa para el mantenimiento de la especie y de la salud y del bienestar. Bueno, fin de este paréntesis. Así que vamos a relacionar este postulado. Me encanta este ejemplo que me viene en este momento a la mente, como por ejemplo el jorobado de Notre Dame de Víctor Hugo. Este personaje de Quasimodo, un hombre considerado una bestia, ¿sí? Me recuerdo es por la película de Disney, que es bellísima, Quasimodo y Esmeralda, y es considerado una bestia debido a que a su apariencia física es transformado por el amor, por la compasión de Esmeralda. ¿Y qué hace al final de todo? Lo lleva a actuar de manera noble y heroica. ¿Por qué? Porque solo el amor puede transformar las bestias en hombres. Ese es un principio muy, muy sencillo para entender cómo aspiramos a transformar una sociedad si aplicamos más violencia. ¿Cómo aspiramos a que nuestros hijos sean pacíficos, armónicos, serenos, si los seguimos castigando, si los seguimos tratando de la misma manera, hablando y educando de la misma manera? Entonces recuerden que una sociedad es el resultado de individuos y una sociedad enferma es el resultado de individuos enfermos y una sociedad sana es el resultado de individuos sanos. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Quinto postulado, solo la comprensión evita la destrucción. ¿Qué nos sugiere esto? Algo muy sencillo. El entendimiento mutuo, la empatía, pero sobre todo la comprensión evita los conflictos y preserva la armonía. Cuando tú sabes que no tienes que entrar en conflicto porque no tienes que defender a nada ni a nadie, porque cada quien pues actúa desde lo mejor o a veces lo peor, pero es lo mejor que puede dar. Actúa desde su experiencia. Un curso de milagros dice, no existen culpables, todos somos inocentes. Cuando tú tienes esa comprensión, se va inmediatamente de tu mente la idea del culpable, la idea de la justicia, porque cada quien vive la experiencia que tiene que vivir y cada quien debe asumirla. Es más fácil culpar a los demás de mis desgracias, de mi dolor, de mis crisis, de mis angustias. Bueno, entonces, cuando tú tienes comprensión, evitas la destrucción. Muchos, esta mañana escuchaba una noticia que decía, y seguiremos en guerra hasta la victoria. La pregunta es, ¿cuál es la victoria? ¿Hasta cuándo desaparezcan lo que ellos llaman malos? ¿Qué falta de comprensión? Mientras no tengas comprensión de que no existe el bueno y el malo, pues vamos a seguir promoviendo la destrucción. Pensamos que la paz surge de eliminar a los que están en guerra o a los malos. La paz surge como resultado de un proceso interior. La paz surge como resultado de un proceso de transformación. Entonces aquí este paréntesis, para que yo pueda comprender, voy a tener que hacerlo desde la ley del amor, no desde la ley del más fuerte, desde la ley del talión. Nadie está haciendo nada incorrecto, nadie está haciendo nada malo. Todo ser humano, por equivocado que esté, por violento que sea, está haciendo lo mejor que puede. Y lo que está haciendo, lo está haciendo con lo mejor que sabe hacer. Puede ser desde su ignorancia. Entonces la comprensión evita que nos destruyamos y nos matemos o que dañemos alguna cosa. Es evidente que estamos fuera de la ley de armonía cuando evidenciamos tantos conflictos. ¿Por qué? Porque no hemos comprendido que, vuelvo y reitero, la paz no se consigue haciendo la guerra o luchando contra los malos. Y que los cambios suceden primero ¿en dónde? En nuestro interior, en el interior de cada uno de nosotros.
Bueno, así que este principio pareciera que fuera una palabra suelta, una frase suelta, pero solo la comprensión evita la destrucción. ¿Y la comprensión de qué? De los principios universales, de que no necesitas proteger, cuidar, matar, dañar, vengarte, porque todos estamos en un proceso de transformación y de evolución. Sexto postulado. Debemos manejar las situaciones y no ser manejadas por ellas. Esta idea se alinea con conceptos de, me gustaría traerlo a cotación, eh, de la psicología positiva y de lo que hoy llaman la gestión emocional. ¿Y ellos qué sugieren? Sugieren que el poder de influir en nuestro entorno y en los resultados que nosotros tenemos está en gran medida determinado por la capacidad de gestionar nuestras reacciones y nuestras acciones. Este principio eh, también me trae a la memoria una cita del señor Víctor Frank, que todos lo hemos escuchado, quizás es uno de esos libros obligados. Este neurólogo, psiquiatra, sobreviviente del holocausto nazi. Y es una frase tan puntual y tan diciente que seguramente les va a hacer mucho sentido. Cuando tuve la oportunidad de escuchar, de estudiar la logoterapia, de la cual él es pionero, esta frase es quizás el punto de referencia para entender y comenzar a darle gestión a las situaciones. Y es entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. Fíjense lo sencillo que es esa frase. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. Y en ese espacio está nuestro poder de elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta yace nuestro crecimiento y nuestra libertad. Así de sencillo y de contundente. Espero haberla dicho al pie de la letra, porque es una de esas frases contundentes que a veces como que nos hacen una eureka en nuestra mente. Víctor Frank argumenta, ¿sí? Y dicho por él, pues es totalmente convincente, que a pesar de las circunstancias externas, y lo está diciendo alguien que estuvo en un holocausto, tú tienes la capacidad de elegir cómo reaccionas, ¿sí? Eso es lo que te da un grado de control de soberanía, diría yo, sobre tu vida. Así que no echar en saco roto, porque debemos manejar las situaciones y no ser manejados por ellos para entrar en la ley de armonía. ¿Se acuerdan de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey? Otro libro obligado seguramente para muchos. Y Stephen Covey dice algo muy puntual. Él habla mucho de las personas proactivas. Y él dice que las personas proactivas reconocen que tienen la responsabilidad, y él explica, habilidad para responder por su propia vida. No culpan a las circunstancias. Y eso es lo que los hace proactivos y exitosos. Entonces, manejar o mejor gestionar las situaciones en lugar de ser manejados por ellas implica desarrollar esa capacidad llamada a no culpar, a no justificarse, sino más bien disponernos a aprender. Así que esto nos invita, o este postulado nos invita a adoptar esa actitud amable, agraciada, proactiva frente a la vida, y reconocer que aunque no siempre podemos controlar lo que nos sucede, sí podemos controlar cómo respondemos. Ese es un principio maravilloso de esta ley. Y este es el final de este postulado, postulado número 7. El ejemplo es el mejor maestro. Ustedes me van a decir si esto no subraya la importancia de la enseñanza y el aprendizaje a través del ejemplo. Es una idea que por sí sola se sostiene, bueno, porque nuestros comportamientos tienen un impacto profundo y duradero como ejemplo. Bueno, las teorías por sí solas son inertes, o sea, no son fértiles.
A través del ejemplo es que uno transmite los valores, la ética, las habilidades, la conducta de manera efectiva. Es donde uno influye significativamente en los comportamientos y en las decisiones de otros. Así que fíjense ustedes que estamos haciendo un ejercicio hermoso por entender cómo surge la armonía. La mejor forma de educar es a través de la pedagogía del amor. Y la pedagogía del amor tiene al menos de los 7 pilares que yo les propongo, les voy a comentar 3. 1, se llama ganarse la confianza. 2, ganarse el respeto. Y 3, ganarse el amor. Y cuando tú cumples esos 3 requisitos, cualquier persona estaría abierta y dispuesta a aprender de ti. Y si a eso le vinculas no crear resistencia, si a eso le vinculas una comunicación amorosa o armónica, inmediatamente te vuelves en un ejemplo de vida, en una inspiración o un punto de referencia. Así que estos son los 7 postulados, pero me gustaría que entendiéramos que el ejemplo es el mejor maestro, que implica actuar desde lo mejor de nosotros, actuar de manera coherente, con nuestras palabras armónicas, serenas, para ir irradiando esa integridad e influencia sobre los demás. Si ustedes me preguntan en este momento qué es lo más antipedagógico que existe, les digo el castigo, es lo más antipedagógico en todas las instancias humanas. Pero lo hemos usado o hemos usado el castigo porque tenemos la creencia falsa de que yo estoy corrigiendo y para que tú dejes de hacer eso, entonces te tiene que doler para que aprendas a no hacerlo. Y lo que aprendes a no es no hacerlo, sino que aprendes a esconderte, a mentir y a huir. Por eso resulta ser lo más antipedagógico. Bien, vamos a hacer un pequeño repaso. La violación de las leyes, fíjense, eh, entendiendo y uniendo leyes anteriores que ya hemos visto, la ley de correspondencia, la ley del cambio interior, pero la ley de armonía es la ley del orden universal. Cuando entramos en la violación de la ley de armonía, inmediatamente se producen a nivel personal traumas psicológicos, problemas de relaciones, desconfianza, distanciamiento, temores, angustias, individualidad, timidez, peleas, desunión, incomunicación, complejos, fronteras. Y obviamente no es, eh, no es una ley que simplemente por hablar bonito ya está bien. Sí, hablar bonito hace parte de la ley de armonía. Vestirme bonito hace parte de la ley de armonía. Pero la ley de armonía abarca mucho más que verme bonito o tener mi espacio lindo. Eso hace parte, pero tiene que ver con una condición mental. Por eso, cuando te veas confrontado, cuando veas algo desarmónico, lo primero que tú debes adoptar para entrar en ley de armonía y facilites tu proceso de armonizarte con ella es actuar de manera neutra. Es decir, evitar la dualidad. Usa el principio de la neutralidad para que entres fácilmente en armonía. Tan pronto metes tus juicios, tus interpretaciones, tus inquietudes, te sales del equilibrio o de la ley de armonía. Por eso, a veces se confunde estar en armonía con estar en amor. ¿Sí? Fíjense ustedes en una balanza. En una balanza hay un punto que no se mueve. Independiente de lo que pase, hay un punto que no se mueve en una balanza. Y resulta que ese punto es justamente el centro. Por eso les decía total neutralidad. Ese punto central sería el punto de amor. Y la armonía estaría más en los extremos de la balanza, como en un equilibrio. Por eso, uno de los principios para estar en equilibrio, sin entrar en rencillas, bueno, si entras en rencillas ya te sales del equilibrio, puedes estar en equilibrio sin tener nada de amor muchas veces, pero puedes estar en amor sin que haya a veces equilibrio. Entonces,
Una fuerza se equilibra con otra fuerza. Y por eso es que existen las fronteras, por eso es que existen los ejércitos, por eso es que existen cierto tipo de relaciones a veces que uno dice, pero ¿cómo hace para que se entiendan? Están en armonía, en una armonía desarmónica, ¿de acuerdo? En un caos organizado, es decir, se complementan. Y por eso decimos que no es ley del amor. ¿Listo? La armonía tiene que ver directamente con aprender a ser flexible, aprender a ceder, aprender a hacer acuerdos, con saber conciliar, porque todo es un proceso de equilibrio, de armonización y es un ejercicio profundo a nivel mental de saber gestionar los sentimientos de agrado o de desagrado. El amor está por encima de eso, está por encima de los criterios del me gusta o no me gusta. Es una ley superior, pero ya hablaremos del amor más allá de los conceptos en algún momento. Por ahora llevémonos esto, armonía. Es la ley que se manifiesta en todo lo que se mantiene, convive y no se destruye. Y aun cuando hay muchas situaciones equilibradas dentro del caos, no necesariamente implica una satisfacción, pero funcionan como parte del orden para generar los procesos de correspondencia que llevan a la evolución. Fíjense cómo se enlazan todas las leyes en este momento. Y para ir cerrando a manera de conclusión, la ley de la armonía se viola cuando de nuestra parte comenzamos a generar estrés, angustia, cuando comenzamos a tener limitación de recursos, dificultad en nuestras relaciones, conflictos emocionales. Y pues obviamente ese es un indicador de que no estamos en la armonía. ¿Mm? ¿Cuál es la técnica fundamental de armonía para poder entrar en ese flujo armónico con la vida? La palabra es muy sencilla, respeto. La técnica fundamental de la armonía es el respeto. Sí, yo sé que eso nos lo enseñaron en la clase de valores y es muy prominente esa frase en Ética para Amador de Fernando Savater. Bueno, pero me gustaría que entendiéramos que el respeto va más allá de una simple palabra de decir buenos días, gracias, por favor, permiso, o de pedir permiso. El respeto implica respetar las experiencias que cada quien vive, comprendiendo que todos estamos en un proceso hermoso y maravilloso de evolución. Así que esto es en pocas palabras y espero que te lleves un mensaje de paz. Recuerda, primero mi paz, después lo demás. Comienza a trabajar en el respeto y comienza a comprender que solo el amor puede unir a las personas. Lo que agrada es todo aquello que genera satisfacción. Que si quieres generar armonía y quieres generar relaciones de satisfacción, no le tengas que dar puntapiés a la colmena, entre otras cosas. Esto es, en pocas palabras, gracias por su compañía y hasta un próximo encuentro con temas para nuestra transformación. Formación para la transformación. Hasta entonces.